Hoy, 9 de febrero, es el Día Internacional de Epilepsia, para obviamente darle visibilidad a este padecimiento. Y les voy a decir por qué me parecía tan importante tener esta conversación. Porque mucha gente puede ser que tenga epilepsia y no sabe, porque todo el mundo cree que la epilepsia es aquella persona que cae en el suelo y empieza a convulsionar. Si tú no convulsionas, la gente cree que entonces no es epilepsia lo que tienes. Entonces fuimos a conseguir a la eminencia de eminencias. De hecho, tengo una historia muy chistosa con él, porque cuando yo empecé a oler gasolina, pues el neurólogo me dijo, aquí ya no sabemos qué hacer, vete a ver un epileptólogo. Y acabé con el doctor Paul Skurovich, que es neurólogo, epileptólogo, coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Vio mi electroencefalograma y me dijo, estás en la oficina incorrecta, pásate con Miguel Collado porque tu epilepsia no tienes. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Fue muy bonito. Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Me encantó una cosa que dijiste, para que veas que pongo atención. Cuando viste mi electroencefalograma, me dijiste, si este electro lo lee cualquier persona que no sea epileptólogo, se puede hacer bolas. Pero yo que soy epileptólogo, te estoy diciendo, tú epilepsia no tienes. ¿Te acuerdas? Me acuerdo bien. Y es importante platicar sobre estas herramientas diagnósticas como la electroencefalografía, que imagínate tú, estamos midiendo actividad en el orden de los microvoltios, que sucede en milisegundos y en la profundidad del cerebro. Entonces verdaderamente se necesitan herramientas muy poderosas. Claro. Y una interpretación muy cuidadosa para poder verdaderamente qué son esas oscilaciones y qué son esos cambios en la actividad eléctrica cerebral. O sea, a ver, es un electroencefalograma porque está midiendo la actividad eléctrica, porque la epilepsia tiene que ver con todo con la electricidad del cerebro. A ver, danos clases de fisiología. Miren. A ver, ¿qué es la epilepsia? ¿Dónde vive? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Cómo conecta? Las neuronas, todo quiero saber. En primer lugar, querida Marta, un agradecimiento profundo por esta oportunidad de estar nuevamente contigo y con tu equipo y con tu auditorio, por supuesto, en un día tan importante como es el Día Internacional de la Epilepsia. Esta es una iniciativa que desde hace 16 años, en 2015, 11 años, nace precisamente para dar visibilidad y para tratar de desmitificar lo que es y lo que no es la epilepsia. Es el segundo lunes de cada año, de cada mes de febrero desde entonces, y no confundirlo con otra iniciativa que se llama el Día Púrpura, que conmemoramos todos los 26 de marzo. Esta es una iniciativa canadiense de una paciente con epilepsia que se le estaba pasando mal en la vida porque no encontraba a otras personas con epilepsia. Y esto es parte del problema. Nuestra sociedad y otras sociedades tienden a ocultar este diagnóstico como si fuera algo de qué avergonzarse, ¿no? Entonces, estas iniciativas son verdaderamente muy importantes para tratar de poner sobre la mesa qué es este trastorno neurológico tan prevalente en nuestro país y en todos los países. Hay más de 50 millones de personas con epilepsia en el mundo, 4 millones en América Latina y cerca de 2 millones de personas con epilepsia en nuestro país, en México, de diferentes causas. Esto puede ser producto de condiciones genéticas, de una predisposición genética, de accidentes, de cicatrices, de infecciones. Platicaremos un poco más a fondo de la etiología o de las causas de la epilepsia, pero en términos generales es una condición verdaderamente de magnitudes epidémicas. En la consulta neurológica, solamente la enfermedad cerebrovascular, los infartos y las hemorragias lo superan en números, y las demencias degenerativas como el PIC, el Alzheimer, la vascular, etcétera. Pero después viene la epilepsia, y otra vez es fundamental que podamos entender qué es, porque ese es el primer paso a entender qué podemos hacer para tratarla de una manera correcta. Ok, a ver, clases de anatomía. Ok, venga. Es una condición que nace y se origina en el cerebro. Ajá. La epilepsia es producto de actividad eléctrica y química anormal. Recordemos que las células cerebrales, las neuronas, se comunican las unas con las otras a través de señales
que producen cambios en las membranas celulares y que eso nos permite ver y oler y pensar y escuchar y elaborar obras de arte y hacer todo lo que el cerebro extraordinario, que el cerebro humano puede hacer. Sin embargo, esta actividad eléctrica, esta actividad sináptica, puede ser excesiva en algunas personas y cuando se genera esta actividad eléctrica mayor de la que debería, entonces se empiezan a activar áreas cerebrales que no deberían de activarse de manera natural, y estas descargas son las que eventualmente van a producir crisis. Entonces, una crisis que es producto de esta excitabilidad cerebral por un desbalance en algunas sustancias que inhiben o excitan al cerebro y que puede tener varias causas, va a ocasionar síntomas dependiendo de la zona cerebral de donde nace esa descarga. Para ahí. Ya captamos esta parte, ¿verdad? Muy bien. O sea, hay corrientes eléctricas por todo el cerebro, que es lo que hace que operemos la vida. Cuando hay descargas, que son, digamos, anomalías eléctricas, es cuando podemos decir, ese cerebro tiene epilepsia. Un cortocircuito. Un cortocircuito. Para entender. Depende dónde sea esa descarga, es como se te va a manifestar tu epilepsia. Justo. ¿Correcto? Justamente. Ahora, antes de que expliques los síntomas y cada región del cerebro, cómo se manifiesta, ¿de qué depende que tu descarga sea en el área del movimiento, en el área de la visión, en el área del lenguaje, yo qué sé? Esta es una muy buena pregunta. Y no sé. La verdad de las cosas, lo que pasa es que estas descargas anormales pueden ser producto de diferentes condiciones o causas o etiologías. Es decir, una infección cerebral que produce, por ejemplo, un absceso. Un absceso es la acumulación de bacterias y de sustancias que no deberían de estar en ese sitio y que se aloja en el cerebro y que va a empezar a irritar a la corteza cerebral en la zona en donde se formó ese absceso. Es entonces que la epilepsia focal, que viene de ese foco, de esa región discreta o particular del cerebro, va a generar las descargas y eventualmente las crisis. Ahora, es muy impredecible saber en qué parte del cerebro se va a formar un absceso, o si tenemos un traumatismo craneal, un accidente vehicular, por ejemplo, con una volcadura, un accidente fuerte, en donde un impacto o un contraimpacto, es decir, un contragolpe, puede generar sangrados, puede generar hematomas, y esos hematomas, dependiendo de dónde se alojan, son los síntomas que va a ocasionar. ¿Pero por qué más tendrías epilepsia? ¿Puede ser genético, por así supuesto. Naciste? Se nace hasta en un 50% de los casos, existe un trasfondo genético, o son epilepsias genéticamente determinadas. Y estos son errores en la expresión de algunos cromosomas o de algunos genes, el sitio del núcleo celular en donde está la información que dicta el comportamiento celular. Y entonces estos errores genéticos pueden expresar esta alteración eléctrica en el cerebro. Entonces, puedes tener epilepsia por genética, por que te diste un trancazo en la cabeza, por que tuviste un absceso, por que tuviste una hemorragia interna. ¿Por qué más? Por lesiones intracraneales como aneurismas, como infartos, como malformaciones de la corteza cerebral. Los cerebros en formación tienden a organizarse de una manera muy concreta en diferentes momentos de la gestación. Y hay momentos críticos en donde la migración, por ejemplo, de las células que tienen que llegar a la corteza cerebral detienen ese viaje, ese movimiento a donde tienen que llegar, y estos nódulos o estas zonas malformadas de la corteza cerebral, displasias corticales se llaman, son otras causas. Pero a grandes rasgos podemos determinar, en primer lugar, y esto es muy importante porque para poder tratar de manera correcta una epilepsia tenemos que poder clasificarla. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar si son crisis focales, otra vez, que vienen de un área particular de la corteza cerebral, o bien si son crisis generalizadas. Y en segundo lugar, si tenemos una lesión o no tenemos una lesión. Entonces, en la mente ya nos empezamos a imaginar un diagnóstico dividido en 4, en donde tenemos epilepsias focales con lesión, las que ya mencionamos, cicatrices, tumores, infartos, abscesos, etcétera. Podemos tener focales no lesionales,
hay algunas causas genéticas que ocasionan estas descargas en ese sitio, o bien podemos tener epilepsias generalizadas, aquellas que vienen de todo el cerebro, con lesiones o sin lesiones. Okay. Y esto es bien importante porque el tipo de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente va a ser completamente diferente si son focales o son generalizadas. Los medicamentos actúan de manera distinta en cada una de estas, o si tenemos una lesión, que es muy interesante porque entonces existen procedimientos modernos, relativamente modernos, pero muy seguros para hacer una exéresis o una cirugía resectiva en donde estamos quitando el sitio de donde nacen las crisis. Ok. Qué importante es saber si tu epilepsia es focal, con lesión o sin lesión, o generalizada, sin lesión o con lesión. Porque como ha de haber bien pocos epileptólogos cuentavientes en México, ¿cuántos son, Paul? Mira, no somos tan pocos. Hay algunos centros en donde desde hace algunos años ¿Cuántos? los estamos entrenando y hay más de 100 epileptólogos en nuestro Uy, país. para 120 millones de habitantes, Paul. Entonces, ¿es posible que exista mucha gente con epilepsia mal diagnosticada y mal medicada? Muchísima. ¿Ves? Y imagínate que si estuviéramos hablando de infecciones, los antibióticos no van a actuar de manera igual ante un germen, ante un bicho y otro. Es importante tener esa precisión Por eso diagnóstica. somos para poder... fans del FilmArray, respiratorio y gastrointestinal, para que el doctor sepa qué bicho es y qué antibiótico te da. Justamente, siempre digo que es importante identificar al enemigo para poder verdaderamente desarrollar una estrategia segura, racional, razonable, para poder verdaderamente ayudar a nuestros pacientes. Y aquí empiezan las buenas noticias. Un paciente bien diagnosticado y bien medicado, con el medicamento anticrisis bien dosificado y bien ajustado, obtiene libertad de crisis en el 70% de los casos. Es decir, 7 de cada 10 personas con epilepsia deberían de tener una vida completamente normal. Sin convulsiones. Sin crisis de ningún tipo. Estamos en un curso intensivo de epilepsia, porque hoy es el Día Mundial de la Epilepsia y está con nosotros pues uno de los meros, el doctor Paul Skurovich, es neurólogo, es epileptólogo, y les tengo una muy mala noticia, solamente hay 100 epileptólogos en todo el país. Para que vean por qué es tan importante hablar de esto, número uno, porque lo primero que uno piensa cuando piensa en epilepsia es en una convulsión, y no toda la gente con epilepsia convulsiona. Y número dos, que si tú no tienes a un buen epileptólogo o a un epileptólogo diagnosticándote la epilepsia y entendiendo exactamente qué epilepsia tienes, a ver si paso el examen, epilepsia focal con o sin lesión, epilepsia general con o sin lesión, puede ser que ni estás bien medicado. Justamente. Paul, ahora sí, arráncate con los síntomas. Mira, los síntomas hay que entenderlos como una interrupción o un aumento en funciones cerebrales normales. El cerebro es muy complejo, pero si pensamos en términos de expresión de daño del área motora, por ejemplo, y acuérdate que tenemos los cables cruzados, los humanos, lo que pasa en la región izquierda se expresa en el lado derecho del cuerpo. Entonces imagínate, estamos fabricados de una manera bastante parecida unos humanos con otros y tenemos entonces las zonas cerebrales muy bien definidas en donde está la corteza motora, en donde está la corteza sensitiva, en donde está la corteza auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos un síntoma que viene de una parte del cerebro que controla el movimiento, lo que puede suceder es o que se pierde el movimiento o que se aumenta el movimiento. Entonces, si eso lo llevamos a otras zonas cerebrales, en realidad una crisis puede ser verdaderamente muy extensa y muy rica desde el punto de vista de los síntomas que puede ocasionar. Podemos tener alucinaciones olfatorias, justamente alguien que empieza a oler un olor, un aroma que no está ahí, como esto de gasolina que platicabas y demás. Y puede esto ayudarnos a entender de qué parte del cerebro es de donde vienen esas crisis. Una crisis que ocasiona alucinaciones auditivas, sabemos en dónde está la corteza auditiva. Si son crisis visuales, sabemos que en la región occipital, en la parte trasera del cerebro, está la corteza que controla la visión. Y todos estos
elementos que determinan el tipo de síntomas que genera la crisis, que insisto, pueden ir desde la alteración de la conciencia hasta posturas extrañas de los brazos y de las piernas, hasta convulsiones o sacudidas, o algunas veces todavía más complejos, como movimientos muy elaborados en donde el paciente se levanta y tiene actividad que llamamos hipermotora, que cambia de posición y que va de un lugar a otro, y que son estos síntomas verdaderamente muy útiles para el neurólogo y para el epileptólogo para entender qué son y de dónde vienen. Entonces, a grandes rasgos, repito, los síntomas de las epilepsias focales van a depender del sitio del que vienen y pueden ser sensitivas, cambios en la percepción o en la sensación de una parte del cuerpo, pueden ser motoras, pueden ser autonómicas, de áreas cerebrales que controlan el tema de la presión arterial o de la frecuencia respiratoria, cosas muy sutiles como la piloerección, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, etc. Entonces, estos síntomas van a depender de dónde se generan. Pueden haber además epilepsias generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta actividad eléctrica normal, que estas descargas no vienen de una sola parte de un hemisferio cerebral, sino que vienen de toda la corteza de manera relativamente sincrónica, de una manera al mismo tiempo, digamos, en ese momento. Y este tipo de crisis pueden ocasionar ausencias, que el paciente de repente... Se te va el avión. Justo, lo que acabo de actuar en este momento, sí. Que you go out to space, y que puede ser producto de estas descargas que se están repitiendo a través del tiempo. Pueden haber mioclonias, que son pequeños brinquitos o sacudidas o sobresaltos, que seguramente muchas personas, radioescuchas que nos están acompañando han sentido cuando se están quedando dormidas, por ejemplo, que de repente tiene esta sensación como de caer o de sacudirse y demás. Las mioclonias epilépticas son un poco diferentes porque no se suceden habitualmente durante el sueño, sino ya despierto, o bien estas epilepsias generalizadas o tónico-clónico generalizadas, que son las que todos nos imaginamos cuando pensamos en una persona que convulsiona, que tiende a extender los brazos de manera súbita y una postura muy rígida, y a esto le siguen sacudidas de brazos y piernas, puede haber mordedura de la lengua o de las estructuras de la boca, puede haber emisión de orina, etcétera. Oye, pero entonces, los síntomas... Me parece, cuentavientes, que son tan generales que ha de ser bien fácil tardarte en descubrir que lo que tienes es epilepsia. Absolutamente. Porque lo primero que yo pensaría es, ya no veo bien. O te digo una cosa, hija, yo creo que estoy súper cansada porque hoy se me fue el avión y me desconecté 10 segundos, ¿no? O imagínate que... un adolescente de 14, 13 años en la escuela que venía con un rendimiento académico adecuado y empieza a declinar este tema en la escuela y resulta que está teniendo ausencias y pequeñas ausencias que comprometen el aprendizaje y que alteran la capacidad cognitiva de la paciente, y entonces puede estar meses y a veces años simplemente diciéndoles que no estudia y no pone atención y es burro y por eso va mal en la escuela, cuando en realidad lo que puede estar sucediendo es que él o ella están teniendo crisis de ausencias frecuentes durante la escuela. Entonces el tiempo, el retraso en el diagnóstico de epilepsia puede ser efectivamente muy largo y muy prolongado. Y aquí la recomendación y la idea es muy clara. Cualquier cambio súbito en una persona, niño, adulto o de cualquier tipo, tiene que acompañarse de una consulta con el especialista. Claro. Y ante la más mínima sospecha de que estos cambios súbitos en el comportamiento, en el pensamiento, en funciones sensitivas, motoras, etcétera, que estamos mencionando, debería de seguirle rápidamente una consulta con el neuro. Ok, pero entonces ahí va, tú llena el espacio. Si ustedes tienen cualquiera de los siguientes síntomas, 2 puntos, fill in the blank. Arresto del comportamiento, que de repente se ausentan, dejan de interactuar y que a esto llamamos episodios de ausencias. Esta puede ser una crisis. Una postura rígida o sacudidas que habitualmente duran entre 1 y 2 minutos. Esta es una convulsión y puede ser secundaria a epilepsia.
cambios súbitos en cualquier función neurológica, como la sensación, como funciones motoras, cualquier cambio estoy hablando raro. en una persona. O veo cosas raras, por o ejemplo, oigo cosas raras. Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, alucinaciones olfatorias, pero especialmente aquellas que tienen un inicio relativamente súbito y una duración generalmente corta. Estas pueden ser crisis y estas tienen que despertar la necesidad de una consulta neurológica. Y ojo, ya decíamos que 7 de cada 10 personas aproximadamente tienen un buen control de crisis, y esto quiere decir que de los millones de mexicanos que padecen esta enfermedad, pues la gran mayoría debería de tener un buen control de crisis, aún sin la participación del especialista o del subespecialista. Es decir, en la mayoría de las crisis no se tiene que ir con el epileptólogo, y frecuentemente el neurólogo o el internista o el médico de primer contacto es capaz, a través de algunas preguntas, de un interrogatorio dirigido, pensando en que esto puede ser epilepsia, es suficiente para tener esta sospecha razonable, ¿no? Y una vez que se tiene esta sospecha de que los eventos pueden ser producto de una crisis, entonces se tiene que confirmar a través de una herramienta diagnóstica. Y aquí la más importante, platicábamos hace un rato, es el electroencefalograma. Uh-huh. El electro, o el EEG, es una herramienta que permite precisamente documentar estas descargas eléctricas anormales en el cerebro. E interesantemente, frecuentemente podemos ver estas descargas más allá o fuera de las crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el paciente tiene que llegar convulsionando al gabinete de neurofisiología donde se va a hacer el electroencefalograma, sino que estas descargas fuera de las crisis son suficientes para corroborar el diagnóstico que efectivamente se trata de epilepsia. Claro. Oye, ¿la epilepsia cambia conforme pasan los años? Porque estoy viendo a muchos cuentavientes que me escriben que han sido diagnosticados con epilepsia hace 10, 15 años. Y lo pregunto porque pienso, ¿te tomarás el mismo medicamento 10 años? Depende. Las crisis se definen por tener patrones estereotípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma persona tiende a repetir el mismo tipo de síntomas durante las crisis en caso de que la epilepsia no haya migrado de zona o que no haya cambiado de localización. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que tenía crisis sensitivas del brazo derecho por una lesión en la corteza que es responsable de las sensaciones en el lado izquierdo, frecuentemente las va a seguir teniendo iguales a través del tiempo. Ahora, hay algunas epilepsias que son multifocales, se complican aquí las cosas porque podemos tener más de un área o más de un foco, y entonces cada uno de ellos puede expresar síntomas diferentes. Entonces, eso es una pregunta difícil de responder, si cambia la epilepsia a través del tiempo. La respuesta es que normalmente una epilepsia se comporta igual en la misma persona a través del tiempo, e interesantemente, 2 personas que tengan una epilepsia de la misma localización van a tener crisis muy parecidas, una persona y la otra. Ahora, preguntabas también el medicamento. El medicamento habitualmente funciona, 70% de los casos veníamos diciendo, y no es frecuente que haya una tolerancia, es decir, que el cuerpo se acostumbre a este medicamento y que se pierda la potencia del medicamento o la eficacia del tratamiento farmacológico a través del tiempo, y normalmente cuando una epilepsia está bien controlada podemos mantenerla bajo control durante mucho tiempo. Ahora, ojo, y esta es otra de las banderas rojas que tenemos que poner sobre la mesa: ¿qué hacer cuando el primer medicamento no jaló? Entonces aquí nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Número 1, ¿es verdaderamente epilepsia? No hay una chava que la diagnosticaron con epilepsia y lo que tenía era disautonomía. Justo. Entonces, la disautonomía que produce cambios súbitos en la presión arterial, mareos, desmayos, etcétera. Pero fíjate qué interesante, pueden haber síncopes convulsivos. El síncope, que es la pérdida del conocimiento generalmente producto de esta disautonomía,
que uno se levanta rápido, se marea y suelo, después de perder la conciencia, el cerebro cuando restablece el flujo sanguíneo, porque a fin de cuentas la disautonomía generalmente es producto de un bajo flujo cerebral, es decir, baja la cantidad de sangre que el cerebro necesita para trabajar, se desconecta momentáneamente, esto es precedido por esta sensación de que me voy a ir, de que me voy a desmayar, de que me mareo, etcétera, pero con la desmayada y con la restitución del flujo cerebral, frecuentemente se produce o se puede producir una convulsión. Y entonces es frecuente que alguien ve que una persona cae al piso y que tiene una convulsión y dice, pues esto es epilepsia. Y el problema es que el mal diagnóstico genera un mal tratamiento. Y de repente tenemos pacientes que llevan 5, 10, 20 años tomando un medicamento y nos encontramos, oye, ¿qué crees? Resulta que lo que tú tienes no es epilepsia y tenemos que atacar el tema de la disautonomía o el tema que está provocando las crisis. Porque también es importante, Marta, mencionar que no todas las crisis se suceden en el contexto de epilepsia. ¿Qué quiero decir? Crisis febriles, niños pequeñitos de 6, 7 meses y hasta los 4 o 5 años que les sube mucho la temperatura en un cerebro que todavía no está completamente maduro, pueden venir convulsiones, pero asociadas a la fiebre. A estas que llamamos crisis febriles, solamente las va a tener cuando les suba la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Número 1, no medicarlos con fármacos anticrisis, porque ni los vamos a poder prevenir, porque si les sigue subiendo la temperatura, seguramente van a volver a convulsionar. Y en segundo lugar, pues ser muy agresivos y muy efectivos con el control de la temperatura. Entonces, estos niños que ya convulsionaron una vez, nos habla de que tienen un umbral, que tienen un nivel relativamente bajo de tolerancia a la temperatura, pero esto también puede suceder en hipoglicemia, por ejemplo, o algunos desórdenes de electrolitos con el sodio, con el potasio. Y entonces estas convulsiones que son provocadas, que no son epilépticas, porque la definición operativa de la epilepsia son crisis que recurren de manera no provocada, y entonces si tenemos identificado el factor desencadenante, pues entonces podemos prevenirlos simplemente evitando, en este caso, las altas temperaturas. Ay, no, es que ¿saben qué, cuentavientes? Ya me entró una angustia. Hay que hacer parte 2. Que no sabes la cantidad de mensajes. Desde una cuentaviente que está tomando levetiracetam y sertralina, y dice que los efectos secundarios del levetiracetam eso son un horror. Déjame adivinar, fíjate, este es un comentario bien importante. A ver. El levetiracetam es uno de los medicamentos relativamente nuevo, tienen 15 años en el mercado y es un muy buen medicamento anticrisis, pero tiene un impacto muy agresivo sobre temas afectivos en los pacientes. Entonces, generan depresión, generan ansiedad, generan irritabilidad. Y entonces ahora está además tomando sertralina, que es un medicamento que hace lo contrario. Exacto, que es un antidepresivo con propiedades ansiolíticas. Y lo que estamos aquí haciendo es compensando. Un upper y un downer, con un medicamento que hace una cosa y otro que hace lo contrario. Entonces, hay que ver si... O sea, ¿no te gusta cómo está medicada, Pata? Vamos, es difícil medicar a una persona sin conocerla. Y repito, el levetiracetam es un muy buen medicamento, pero que hay que utilizar como prácticamente todos los medicamentos de una manera muy cuidadosa. Pata, pues ve a ver a Paul. O sea, de verdad, ve a ver a Paul. Ahorita les doy los datos del doctor. No, es que hay que hacer parte 2, porque aquí hay niños con autismo. Hay que traer a Adalberto González Astiazarán. Absolutamente, un expertazo que es en un ello. gran neurólogo epileptólogo en niños, ¿no? Porque Paul solo ve adultos. Alguien más que dice que ella empezó a roncar, se hacía pipí y me faltó otra cosa. Roncaba, se hacía pipí y otra cosa más, y que tenía incontinencia y se desmayaba, le hicieron la resonancia y el electro y salió que tenía epilepsia. ¿Te suena? Puede ser, por supuesto. Y este ronquido, estos cambios en el patrón respiratorio son muy frecuentes en crisis, y al final de las crisis, la mordedura de la lengua, la emisión de orina, son síntomas acompañantes de una buena cantidad de crisis epilépticas. Entonces sí, por supuesto que puede ser. ¿Te puedes morir de epilepsia? Esta es una pregunta muy, muy complicada y la respuesta es sí. La mortalidad en epilepsia, en primer lugar,
el riesgo de morir de una persona con diagnóstico de epilepsia es 2 a 3 veces mayor que la población general, en primer lugar. Ahora, es raro que suceda la muerte en epilepsia, salvo en algunas condiciones muy puntuales. Pueden haber accidentes durante una crisis, pueden haber caídas, pueden haber quemaduras, puede haber ahogamiento, y esta es una causa muy importante de muerte en personas con epilepsia. Ojo, en personas con epilepsia que no están bien tratadas. Si están bien tratadas, el riesgo de muerte no es mayor al de la población general. El estado epiléptico es otra de las causas comunes de complicaciones y de mortalidad en estas personas. El estado epiléptico es una crisis que dura más de 5 minutos, dependiendo del tipo de crisis, pero es una crisis en donde los mecanismos responsables de detener la crisis han fallado y entonces esta se prolonga o se perpetúa, y con esto pueden haber complicaciones muy serias. Y por último, existe una condición que se llama SUDEP, o muerte súbita inexplicable en personas con epilepsia, que afortunadamente es relativamente raro. Y aquí el mensaje es muy claro. La pregunta fue muy directa. ¿Te puedes morir de epilepsia? Sí. ¿Pero podemos evitar la muerte en epilepsia? Por supuesto que sí. Y la mejor manera de hacerlo es estar bien diagnosticados y estar bien tratados con el medicamento adecuado, porque repito, grandísima mayoría de las personas con epilepsia obtienen un buen control de crisis y una vida prácticamente normal y sin restricciones. Son muy pocas las cosas que hay que evitar de manera definitiva cuando se tiene epilepsia. Hacemos parte 2. Feliz. Porque aparte, ¿se acuerdan que la semana pasada tuve una conversación aquí muy larga con el doctor Kevin Tracy, que acaba de sacar el libro sobre el nervio vago? Y nos estaba explicando de este dispositivo que te meten en el cuello. Él habló mucho sobre artritis reumatoide. Correcto. Pero veo en mi guión, por supuesto, que también tiene un impacto en epilepsia. Hay muchísimo que seguir platicando. Esta tecnología. Parte 2. Y si ustedes quieren contactar al doctor Paul Skurovich, les repito, solo ve gente con epilepsia. Si les duele la cabeza y tienen migrañas, no vayan con él, ¿ok? Él está en el Hospital ABC en Santa Fe. El consultorio, hablen rápido antes de que se llenen las citas y les digan que no las va a recibir hasta octubre. 1664-7224. 1664-7224 es Centro Médico ABC y es el doctor Paul Skurovich. Me gusta decir tu nombre. Siento que lo digo bien. Skurovich. Hacemos parte 2 epilepsia. Sensacional. Gracias, Marta, y al auditorio un saludo. Qué felicidad. Y corran este podcast para que lo oigan los demás.